Ok. Bueno, empezamos de vuelta. Shavua Tov a todos. Empezamos hoy el capítulo 8 del Heinis Mamón. Este shiur está fue donado de Refuah Shlema para la pronta recuperación de Rachel Bat Gittel y Esther Bat Gittel, Tzvi Ben Sara, Chaim Ben Hana Miriam y Chaya Bat Bracha, que tengan una Refuah Shlema. Y agradecemos a los auspiciantes de este shiur. Capítulo 8, Halajá 1. Shor Shel Israel, un toro que pertenece a un judío, Shenagach Shor Shel Hegdesh, que corneó un toro de Hegdesh, que pertenece al Bet HaMikdash, a los fondos del Bet HaMikdash, o Shor Shel Hegdesh, o un toro que pertenece al Bet HaMikdash, Shenagach Shor Shel Israel, que corneó un toro que pertenece a un judío, Patur está exonerado, Shenemar, porque dice Shor Re'ehu, porque la Torah cuando habla de un toro que cornea otro toro, dice cuando cuando el toro de uno va a cornear el toro de su prójimo, o sea, tiene que ser el toro de su prójimo y no. Estas leyes no se aplican cuando uno de los toros pertenece a Hegdesh, pertenece al Bet HaMikdash. Y todos los animales consagrados donde se aplican las leyes de Me'ilah. Me'ilah significa sacrilegio, o sea, la prohibición de utilizarlos para uso personal. Entonces ahí no se aplican las leyes de Nizikin, las leyes de propiedades que hacen daño. Upsulei Mugdashim, y los animales consagrados que quedaron descalificados, Yesh Behen Din Nizikin, ahí sí se aplican las leyes de daños, Ben Shiziku, Ben Shuzaku, tanto si ellos dañaron o si ellos fueron dañados. Sharei Yatzu Lipidion, porque salieron fueron, digamos, rescatados. Liotam Julin, ahora son animales comunes. O sea, hay animales, un animal para que sirve para el Mizbeach, tiene que ser un animal perfecto, sin ningún defecto. Si uno consagró un animal y apareció un defecto en el animal, ya queda descalificado para usarlo como sacrificio, y ahí se transforma en un animal común y corriente, y ahí se vuelve a aplicarle las normas de daños, tanto si dañó o si fue dañado, porque ya deja de ser un animal consagrado. Shlamim shehiziku. Shlamim, o sea, es un animal que uno lo consagró para un sacrificio shlamim. El Korban shlamim es un sacrificio que no está totalmente consumido en el altar. Una parte se quema en el altar, otra parte se reparte entre los kohanim y otra parte se reparte entre los que trajeron el sacrificio. Por eso se llama shlamim, porque trae paz y están todos contentos. Y es un grado de santidad menor que los sacrificios que están totalmente consagrados para el Bet HaMikdash, para el Mizbeach. Entonces, Shlamim Shiziku, si uno tiene un animal que fue consagrado para traer un Korban Shlamim, e hizo daño, Gove Mipsaram Veno Gove Min Abasar Keneged Emurehen, Shemurim Shel Kodashim Kalim, Moalim Behen, Kmo Shebiani Bilchot Mi'ila. O sea, de que uno puede cobrar del valor de la carne del animal, pero no puede cobrar del valor de los intestinos, o la parte que se quema en el Mizbeach, o sea, las partes que se quema en el altar, de ahí no puede cobrar, como habíamos hablado, de que en general, en primeras halajot de este tema, de que si el animal corneó por primera vez, solamente paga la mitad de los daños y no paga más del valor de su propio valor. Ahora, si calcula el valor, solamente la carne, que eso es lo que la gente puede comer, pero la parte que queda destinada para quemarse arriba del Mizbeach,
de ahí no se calcula el valor del animal para cobrarse de ahí el daño que hizo. שהאמורים שחודשים קלים מועלים והם כמו שביארנו בהלכות מילה, como dicen las leyes de Milá, de que las partes del animal que se de Kodshim Kalim, o sea que es un grado menor de santidad de los sacrificios, entonces aún así la parte que se quema en un Mizbeach, si uno lo usa para uso personal, está considerado sacrilegio. Vejem Todah Shizika, también un Korban Todah, que es un sacrificio que uno trae como agradecimiento a Hashem, Govem Ipsara, vino Govem Minalechem Abaima, puede cobrarse de la carne del animal y no del pan que lo acompaña, Shein Alechem Miklal Basar, porque el pan no está incluido en la carne. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo cobra la persona cuya propiedad fue dañada? ¿Cómo cobra el animal? Entonces dice así. Ketzet govesh, yochel hanizak mechaburato min abasar bigdusha, keneged chatzi nezek shelo. O sea, de que la persona damnificada, la persona dañada, come, él y su gente come de la carne en las condiciones de santidad correspondientes hasta la suma, hasta el valor de la mitad del daño. ¿Y qué significa que no cobra por las partes que se quema arriba del Mizbeach? Si él se le correspondería cobrar por el daño, por el medio daño, la mitad del daño, el valor de un dinar, y toda la carne con las partes que se quema arriba del Mizbeach valía 2 dinarim, והבשר בלא אימורין שווה דינר וחצי, y la carne sin los imurin, sin las partes que se queman al Mizbeach, vale 1 dinar y medio, y no govesh nish lishe habasar, entonces no cobra 2/3 de la carne, el chatzi habasar bilvad, solamente la mitad de la carne, o sea, de que la base a partir de cual se calcula la mitad del daño, es solamente el valor de la carne y no el valor de la carne con los imurim. Seguimos en Halajá 4. Shor Hefker, así también un toro que estaba abandonado, anda ahí por la calle, no tiene dueño, Shehizik, que hizo daño, Patur, está exonerado. Shenemar, porque dice Shor Reihu, el toro de su prójimo, Achiyu Hanechasim Yuchadim Lebalim, tiene que ser algo que tiene dueños. Keitzad, ¿cómo es? Shor Hefker Shenagach, un toro que no tenía ningún dueño, que corneó a otro toro. Y antes de que el dañado, dueño del toro dañado, agarrara a ese toro que dañó a su toro, vino otra persona y se adueñó de ese toro abandonado. Entonces él no tiene que pagar el daño que ese toro hizo antes que le llegó. Y no solamente esto, sino de que un toro que tiene dueño, Shehizik, que hizo daño, viajar Shehizik, y después que hizo daño, Hikdisho, o sea, lo consagraron para Beit HaMikdash, o Hifkiro, o lo abandonó,
Areze Patur está exonerado el dueño de este toro, hasta que no tenga dueños en el momento que hizo daño y en el momento que lo demandan en el juicio. Que si uno tiene un toro y que hizo daño y ahora abandona el toro o lo dona al Beit HaMikdash, y viene el dueño del toro dañado y lo lleva a juicio, no tiene con quién hablar, porque en este momento el toro no tiene dueño. O pertenece al Beit HaMikdash y en este caso no tiene que pagar. שור של ישראל, תורו de un judío, שנגח שור של עקום כקורניו, el toro de un idólatra, ben tam ben muad, patur. Porque tanto si es la primera vez que lo hizo, o si es un muad que ya tiene antecedentes, está exonerado. Porque los idólatras no le obligan a la persona a responsabilizarse por los daños que hacen sus animales. Entonces nosotros a ellos les juzgamos con ese mismo juicio. Si el animal de ellos hace daño, ellos no se responsabilizan. Si mi toro daña al toro de ellos o a la propiedad de ellos, no me responsabiliza. El shor shel akum shenagash Israel, y el toro de un idólatra que corneó al toro del judío, ben tam ben muad, tanto si no tiene antecedentes o si sí tiene antecedentes, meshalem nezek shalem, tiene que pagar el daño completo. Knas zehu liakum, eso es una multa para los idolatras, porque ellos no son cuidadosos en las mitzvot, y ellos no sacan a la fuente de daño, si no le vas a responsabilizar por el daño de sus animales, no lo cuidan, y ellos, así los animales de ellos van a dañar a todo el mundo y a todas las cosas. Por eso hay que ser más estricto con ellos. En el caso donde uno tiene la potestad de hacerlo, la autoridad de hacerlo. Seguimos a la Harvard. Shortam Shezik, un toro que no tenía antecedentes más de 2 veces de cornear Shezik y hizo daño. Y Mahro Mazik Achlo Amad Bedin, si el dueño de ese toro lo vendió antes de presentarse en el juicio, a pesar de que está vendido, el damnificado, o sea, el que sufrió el daño, puede cobrar de ese toro que fue vendido. Y el comprador después tiene que cobrar de el que le vendió ese toro, porque el que le vendió sabía de eso. De todas maneras, él es el responsable, y si le vendió un toro que estaba ya, digamos, hipotecado, tiene que cobrar del dueño, o sea, del original que le vendió. Shikivan Shenagach, porque si el toro corneó, Kol Yeshlo, ya hay como un rumor, ya todo el mundo sabe de que lo hizo, Lo hallado de Lokeach Likach Ad Sheyigva Hanizak. Y el comprador no tenía que haberlo comprado hasta que el dañado no cobró los daños. Por lo tanto, él le tiene que pagar y después cobrarlo de él que le vendió el toro, porque él no es totalmente inocente.
O sea, al saber de que ese toro corneó, tenía que haber averiguado si ya se arreglaron la damnificación por los daños. Y, eh, y si no averiguó, asume la responsabilidad y él tiene que pagar y después puede cobrarlo del dueño original. ¿Sí? Cosa que no es fácil, después es todo un lío. Higdish Amazik, si el dueño del toro lo consagró, a Reze Mugdash queda consagrado para el Bet HaMikdash, Kidei Shelo Yomru, Hegdish Yetze Beleipidyon, para que nadie diga de que algo consagrado para el Bet HaMikdash puede después salir a ser de vuelta algo mundano sin canjear por plata. Que una forma de sacar algo que fue consagrado al Beit HaMikdash es si lo cambian por plata, y la plata queda consagrado y el animal sale libre. Shofto Goyim Mipsora, si lo había hecho shkita, si mataron al animal, el dañado cobra de la carne. Natno Matana, si lo dio como regalo, Mashasa Asui, lo que está hecho, Vigreha Nizek Mimeno, y que el dañado cobra de eso. O sea, el regalo es válido y la persona que sufrió daño cobra del dueño o sea, de quien lo recibió de regalo. Estamos en Halajá 8. Hizik, si el animal dañó, Vamad Bedin y fueron a juicio, Vajarkach Machro, y después del juicio el dueño lo vendió, y no Majur, no está vendido el animal, no como el caso anterior, que decimos que está vendido y cobran del comprador, sino de que acá directamente no está vendido, porque ya fue el juicio y él es culpable. Higdisho y no Mugdash, lo consagró para el Bet HaMikdash, no se considera consagrado. Natno Matana lo asaba lo club. Se lo dio como regalo, no sirve para nada, no está regalado. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya pasó por juicio y quedó condenado a ser responsabilizado. Kadmu Balejavot Shel Mazik, si vinieron deudores, no deudores, gente a quien él debe. O sea, el dueño del toro debía plata a gente, y esa gente vino, Betafsuhu, y agarraron al toro, como parte del pago para sus acreedores, eso mismo. Entonces vinieron los acreedores y agarraron, se apropiaron del toro para cobrar de ahí la deuda. Ben Shechab Abshelo Hizik, tanto si él tiene la deuda antes de que el animal dañó. Ben Hizik Abshelo Chav, o si el toro hizo daño antes que él incurrió la deuda, los Zahu no, digamos, tiene derecho a eso, el Hanizak Govami menos, sino de que el dañado, cuyo toro fue dañado por ese toro, cobra de eso, Shafilo Haya, Shabale Chovot, Mitchila Vizik, Reize Govami Gufo. Porque aun si este toro hubiese pertenecido a los acreedores, este dueño del toro dañado cobraría de ellos. O sea, el tema es de que el dinero se cobra del toro que dañó, y ese toro que dañó no importa a quién pertenece. Entonces, por lo tanto, aun si los acreedores se apropiaron del toro, el dañado puede cobrar de ahí porque es el toro quien es responsable de pagar, digamos, ¿no? Seguimos. Halachat Muachizik, un toro que tiene antecedentes de hacer daño, que hizo daño. Ben Amad Bedin, Ben Shulamad Bedin, tanto si ya se presentaron en el juicio, no se presentaron en el juicio, Vigdisho,
y lo consagró, o macró, o lo vendió, o no tuvo matana, o lo dio como regalo, o shacható, o lo sacrificó, mashasa asui. Lo que está hecho. Porque en este caso, el que tiene que pagar es el dueño, más allá del valor del toro. Entonces, no importa, o sea, digamos, ahí la responsabilidad cae sobre el dueño, no sobre el animal. Kadmu Balei Chovot Vinhigu, si los acreedores agarraron y lo llevaron, Ben Chavat Shelo Izik, tanto si la deuda, hubo deuda antes de que hizo daño. Ben Izik Abshelochav, tanto si dañó antes de tener la deuda, Zahubo lo, o sea, les pertenece. Porque en el caso de un animal que hizo daño, teniendo antecedentes, se cobra de las mejores propiedades del dueño del toro en este caso. Entonces todos los bienes del dueño del toro están hipotecados para cobrar ahí ese daño, así que no importa ese toro. En el caso de un tam, en el caso de un toro que no tiene antecedentes, solo se puede cobrar del cuerpo, de su cuerpo, digamos, de su valor de su cuerpo. Por eso hay tanto lío si lo regaló, o lo consagró, o cómo fue. Pero en el caso de un toro con antecedentes, ahí no importa qué haga el dueño con el toro, porque todos sus bienes quedan hipotecados. Si le cobra al dueño, ¿en qué caso? Marcos, ¿en qué casos le cobra? No, cobra de la gente que sacó. En el caso de un TAM, lo sacan a los acreedores. O sea, los acreedores tienen que pagar, porque ese toro, no importa a quién pertenece, es el toro que tiene que pagar. Entonces, si los acreedores agarraron el toro, ellos tienen que pagar. O sea, הלכה י', הלכה דיאס, שבית נזקקים לגבות לניזק מנכסי המזיק, cuando el bedín va a cobrar al dueño del toro para cobrarle para el dañado, sí, suponiendo de que la persona no viene y pone la plata taca taca, va al bedín y tiene que ejecutar, Govin mina metaltalin tchila. Primero van contra los bienes, o sea, muebles, ¿sí? Objetos. Vim lo ayulo metaltalin klal, y si no tiene mercadería, o si lo ayulo metaltalin que neget kola nezek, o si no tuvo cantidad suficiente como para cubrir el daño totalmente, Govin ashar mina karka, cobran el resto de terreno. من הקרקע המעולה שבנכסי המזיק, los mejores terrenos que el dueño del toro coordinador tiene, pero mientras pueden encontrar objetos, a filo subin a unas cosas de poco valor, en la carga. O sea, solamente van contra la propiedad si no encuentran mercadería, objetos, sí, solamente van contra la propiedad si no encuentran objetos móviles. הלכה י"א, מת המזיק קודם שישלם, si el dueño del toro dañador murió antes de pagar, en bedín נזקקים למיטלטלין של יתומים. Entonces el bedín, la corte no va contra los bienes de los huérfanos, el de carga, ahí sí agarran a propiedad. Y govin linizek menaziburit, y van y cobran de la peor propiedad que dejó el hombre. Porque el dañado se transforma en un acreedor,
y los bienes móviles no son hipotecables a un acreedor. Solamente las propiedades. Im tafas hanizek hametaltalin b'chayei mazik, y si el dañado se apropió de bienes móviles durante la vida del dueño del toro que dañó, govin lo mehen laharmoto. Entonces ahí sí puede cobrarse de estas cosas después que murió el dueño del toro. ¿Por qué? Porque cuando lo había agarrado no era acreedor, era un damnificado. Entonces otro estatus. En el caso de que murió el hombre, el dueño del toro corneador, y quedaron los huérfanos, ahí viene el dueño del toro dañado como acreedor, y ahí no se cobra de bienes móviles, solamente de propiedades y de las peores propiedades. Ahora dice el Rambam de que ya instituyó los Geonim de que se cobra para un acreedor también de los bienes móviles. O Pashtata Kanazu B'chol Batei Dinim. Y esta ley que instituyó los Geonim fue aceptada en todas las cortes. Por eso, los que fueron dañados por el toro del hombre que murió después que su toro dañó, pueden ejecutar pueden cobrarse de los bienes móviles de los huérfanos. Y si no dejó y si no dejó objetos móviles, si no dejó mercadería, no dejó nada de objetos, minaziburit, se cobra de las propiedades propiedades inferiores. Porque quien venga a cobrar de los bienes de los huérfanos, solamente cobra de las propiedades inferiores, como Rama había explicado anteriormente. Cuán posterior son los Gonim a los Tanaim, son después de los Amoraim, después los cierra la Gemara, poco antes de los Rishonim, ¿no? O sea, los maestros del Rambam, Reb Hai Gaon, estaban los Gonim antes, hace 1000 años más o menos. Halakha Yud Gimel. Ein hanizakin mishtamim, no se pagan los daños, bien hayivim bekofer, y uno no es obligado a pagar kofer. Kofer es cuando el animal de uno mató a una persona, entonces el dueño tiene que pagar kofer, que o sea es expiación. Vein abiman ereget, y no se mata al animal, ela beraya brura, solamente si hay pruebas claras, ubeidim aksherim le'aid, solamente con testigos que son aptos para atestiguar. Shlot yamar, para que no se diga, ho'il ve'im mitzuyin be'orot hasusim u berefet ha'bakar v'gderot son, ela vadim v'aroim, וכיוצא בהן, אם העידו שבהמה זו הזיקה את זו שומעים להם, אם העידו קטנים אנשים שדם זה חבל על זה, או העידו בשער זה כן סומכים עליהם, אין הדבר כן. O sea, para que no se diga de que siendo quien está con los caballos y en los establos del ganado y donde están las ovejas, ¿quién está ahí? Solamente esclavos, los sirvientes, los pastores y gente de esa clase. Entonces, de que si ellos atestiguaron de que el tal animal dañó a tal otro, se les hace caso, y si chicos o mujeres dijeron de que esta persona pegó a fulano, o si atestiguaron otros daños, uno podría decir de que entonces hay que apoyarse o confiar en ellos porque ellos están ahí y ellos son quienes están y ven. No es así, dice Rambam. Nunca se le obliga a alguien a pagar dinero al pi edim
por testigos, hasta que no haya testigos aptos para prestar todo tipo de testimonio, y que ellos presten su testimonio, y el bedín obligue al dueño del toro a que pague. Alajá Yudalet 14. Shor Shiyaroel Gabi Anahar, un toro que estaba pastando cerca del río, Nimtza Shor Harub Bitzido, y se encuentra un toro muerto cerca de él. Af Bishazel Minugach, Bezel Muad Ligach, a pesar de que encontramos de que ese toro fue corneado, el toro muerto, estaba corneado, y el toro vivo tiene antecedentes que cornea. זה מועד ליגר, זה מנושך, זה מועד לשך, o si uno encuentra que el toro estaba mordido y el otro toro vivo tiene antecedentes que muerde, no decimos de que seguramente este lo mordió o este lo corneó, inclusive digamos si no es un toro, un camello, que hay uno que tiene antecedentes que muerde a los demás, y encontramos un toro muerto al lado de él, no decimos que seguramente él lo mató, hasta que no haya testigos válidos que lo hayan visto, no podemos culpar y responsabilizar al dueño de este animal. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí llegamos al shiur de hoy. Agradecemos nuevamente a los sponsors. Refuah Shlema para Rachel Bat Gittel, Esther Bat Gittel, Tzvi Ben Sara, Chaim Ben Chana Miriam, Chaye Bat Bracha y Sara Malka Bat Fanny. Que tengan todos un Refuah Shlema en este día especial de Lag BaOmer, que tiene un mérito especial el día de Rashbi. ¿Dónde está escrito que hoy es el Yortzeit de Rashbi?